El sonido del despertador rompió el silencio de la madrugada. Daniel, un hombre de fe que alguna vez había caminado con fervor en los caminos del Señor, se despertó con el mismo vacío en el corazón que lo había acompañado en los últimos años. Se sentó en la cama y miró a su alrededor. La Biblia en su mesa de noche estaba cubierta de polvo. Hacía meses que no la abría. Se levantó con pesadez y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a su lucha interna. Sabía que algo estaba mal en su vida, pero no podía señalar exactamente qué era. En apariencia, tenía todo lo que cualquiera desearía: un buen trabajo, amigos y una rutina estable. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía que estaba lejos de Dios. Esa mañana, mientras preparaba su café, recordó las palabras de un viejo amigo que recientemente le había dicho: Daniel, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Dios de verdad? No solo con palabras repetidas, sino con un corazón rendido. La pregunta lo había inquietado, pero la había descartado rápidamente con una sonrisa y un cambio de tema. Sin embargo, ahora, en la soledad de su cocina, las palabras volvían a él con peso. ¿Cuándo había sido la última vez que realmente buscó al Señor? Tomó su café y se sentó en el sofá. Decidió encender la televisión, pero antes de que pudiera cambiar de canal, un versículo apareció en la pantalla como parte de un programa cristiano. Así, porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 16. El corazón de Daniel se detuvo por un instante. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Era Dios hablándole? No podía ser coincidencia. Durante años había justificado sus pequeñas desviaciones: faltar a la iglesia, postergar su tiempo devocional, permitir ciertas actitudes en su vida que antes le habrían hecho sentir culpable. Recordó cuando recién había conocido al Señor. Oraba con fervor, sentía gozo al leer la Biblia. Su corazón ardía por compartir el Evangelio. Pero con el tiempo, comenzó a aceptar pequeñas cosas, pensamientos fugaces que parecían inofensivos, pero que poco a poco lo alejaron de la presencia de Dios. Solo es estrés, se decía a sí mismo. Dios entiende que estoy ocupado. No es tan grave. Las excusas eran fáciles de encontrar, pero ahora, enfrentado a la palabra de Dios, no podía huir de la verdad. Su corazón se había vuelto tibio. Daniel apagó la televisión de inmediato. Su respiración era pesada. Sentía que algo dentro de él estaba despertando. Un sentimiento de convicción se apoderó de su alma. Caminó hacia su habitación y tomó la Biblia. Quitó el polvo de la portada con las manos temblorosas y la abrió al azar. Sus ojos se posaron en Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Se sentó en la cama y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de hablar y comenzó a escuchar. Un pensamiento surgió en su mente: lo que toleras, terminarás aceptándolo, y lo que aceptas, formará parte de quien eres. Daniel supo en ese momento que Dios le estaba mostrando algo. Había permitido que el pecado, poco a poco, se infiltrara en su vida hasta el punto en que ya no lo reconocía como tal. Señor, susurró, ¿en qué momento me alejé tanto? El peso de sus acciones, de sus omisiones, de su indiferencia, cayó sobre él. Sintió el deseo de llorar, pero las lágrimas no salían. Sabía que esta era una oportunidad. Dios lo estaba llamando de vuelta. Se arrodilló junto a su cama y con un corazón quebrantado, pronunció las palabras que no decía desde hacía mucho tiempo. Señor, abre mis ojos a lo que he estado tolerando y líbrame de caer en pecado. Un silencio sagrado llenó la habitación. No hubo una voz audible, pero en lo más profundo de su ser, supo que Dios lo había escuchado. La jornada de restauración de Daniel apenas comenzaba.
Daniel se quedó de rodillas junto a su cama, sintiendo el peso de su oración. Por primera vez en mucho tiempo, había clamado a Dios con un corazón sincero. No había intentado justificar sus errores ni suavizar la verdad. En cambio, se había expuesto completamente ante el Señor. A medida que el silencio llenaba la habitación, recordó un versículo que había aprendido en su juventud, pero que no había meditado en años. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13, 5. Daniel entendió que su problema no era simplemente que había dejado de orar o leer la Biblia, sino que había permitido que su corazón se endureciera. Había tolerado pequeñas cosas que lo alejaron lentamente de Dios. Había aprendido a justificar lo que antes le parecía inaceptable. Se puso de pie y caminó hacia el espejo de su habitación. Miró su reflejo, pero no solo vio su rostro, sino también a un hombre que había perdido la pasión por Dios. ¿Quién soy ahora?, murmuró. El Espíritu Santo comenzó a traer a su mente recuerdos de momentos clave en su vida, como si estuviera viendo una película de su caminar con Dios. Recordó la primera vez que se sintió verdaderamente transformado por el amor de Cristo. Tenía 18 años y había asistido a un retiro juvenil. Fue ahí donde escuchó el mensaje de salvación de una manera que nunca antes había entendido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. En ese retiro, Daniel lloró con un gozo inexplicable. Sintió el fuego del Espíritu Santo arder en su corazón. Durante años después de esa experiencia, sirvió con pasión en la iglesia, compartió su fe con valentía y vivió con la certeza de que su vida tenía un propósito eterno. Pero luego vinieron las distracciones. Al terminar la universidad, el trabajo y las preocupaciones diarias comenzaron a ocupar su mente. Se convenció de que podía seguir siendo cristiano sin necesidad de ser tan intenso como antes. Primero, dejó de leer la Biblia con regularidad. Luego sus oraciones se volvieron monótonas y mecánicas. Después, comenzó a tolerar conversaciones y ambientes que antes habría evitado. No es gran cosa, se decía. No soy perfecto, nadie lo es. Pero la verdad era que su corazón se estaba enfriando. Recordó la advertencia de Jesús en Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor que una vez ardía en él, ahora apenas era una brasa agonizante. Se dejó caer en su cama y cerró los ojos. Su mente viajaba a otro recuerdo. Hace unos meses un amigo le había advertido con amabilidad: Daniel, noto que has cambiado. Antes hablábamos de Dios con emoción, pero ahora parece que evitas el tema. Daniel se había reído y había cambiado la conversación, pero ahora entendía que su amigo tenía razón. Sintió un nudo en la garganta. Señor, ¿cómo llegué hasta aquí?, susurró. No hubo una respuesta audible, pero una fuerte convicción llenó su corazón. Dios no lo había abandonado. Él siempre había estado ahí, esperando pacientemente a que Daniel regresara. Entonces, por primera vez en años, Daniel tomó una decisión radical. Se levantó y tomó su teléfono. Abrió sus contactos y envió un mensaje a su amigo: necesito hablar contigo. Luego tomó su computadora y cerró varias páginas de entretenimiento que lo habían estado distrayendo de su relación con Dios. Eliminó aplicaciones que lo mantenían atrapado en conversaciones y hábitos poco edificantes. Después, caminó hacia su sala y apagó la televisión. Todo esto eran pasos pequeños, pero representaban algo grande. Estaba limpiando su vida de todo lo que lo alejaba de Dios. Mientras hacía esto, recordó otro versículo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Colosenses 3, 1 al 2. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió una esperanza genuina. Sabía que el camino de regreso no sería fácil, pero estaba listo para recorrerlo. Esa noche, cuando se acostó en su cama, oró nuevamente, pero esta vez no solo pidió perdón. Señor, no solo quiero arrepentirme, quiero cambiar. Y con esa oración comenzó un nuevo capítulo en su vida. A la mañana siguiente, Daniel despertó con una sensación extraña en el corazón. Había tomado la decisión de regresar a Dios, de dejar atrás lo que lo había alejado de su fe. Pero ahora enfrentaba algo que no había anticipado, una lucha interna. Mientras preparaba su café, sintió una voz en su mente, sutil pero insistente. ¿Realmente necesitas hacer todo esto? No has hecho nada tan malo. Solo has sido un poco descuidado, pero no significa que estés tan lejos de Dios como crees. Daniel frunció el ceño. Sabía que esa voz no venía de Dios. Era su carne, su viejo hombre tratando de resistirse al cambio. La Biblia advertía sobre esto en Romanos 7, 19 al 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entendió que había entrado en una batalla espiritual. No era solo una decisión de una noche, sino un proceso de transformación. Y en ese proceso, su carne y su espíritu estarían en constante conflicto. Suspiró y tomó su teléfono. Su amigo, David, a quien había escrito la noche anterior, le había respondido con un simple mensaje. Hermano, me alegra saber de ti. Nos vemos hoy en la tarde. Daniel sintió alivio. Sabía que necesitaba hablar con alguien que entendiera su lucha. A lo largo del día, Daniel enfrentó pequeños momentos de prueba. En el trabajo, algunos compañeros hicieron comentarios sarcásticos sobre la fe cristiana. Antes, él habría reído con ellos, tratando de no parecer demasiado religioso. Pero ahora sintió un malestar en su corazón. ¿Qué haría Jesús en mi lugar?, se preguntó. Sabía que Jesús nunca comprometió la verdad por temor a la opinión de los demás. Recordó Mateo 10, 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No podía seguir escondiendo su fe. Bueno, en realidad, yo creo que nuestra relación con Dios es algo serio, dijo con calma. Hubo un silencio incómodo. Uno de sus compañeros se burló ligeramente, pero otro se quedó pensativo. Ese pequeño momento de valentía le dio a Daniel una sensación de paz. Estaba aprendiendo a vivir de acuerdo con su fe, sin temor. El encuentro con David. Por la tarde, Daniel llegó a la cafetería donde se encontraría con su amigo. David lo recibió con un abrazo y una sonrisa. Hermano, me alegra verte. Daniel se sentó y sin rodeos comenzó a hablar. Me he dado cuenta de lo lejos que he estado de Dios. He tolerado cosas en mi vida que antes no habría aceptado. He sido tibio en mi fe, justificando mi falta de compromiso. David lo escuchó con atención y asintió. Lo que dices me recuerda a Hebreos 3, 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Daniel respiró hondo. Sí, mi corazón se había endurecido, pero anoche oré y le pedí a Dios que abriera mis ojos. David sonrió. Eso es lo más importante, Daniel. Dios nunca nos deja, pero espera que nos volvamos a Él. Y el hecho de que sientas convicción es prueba de que el Espíritu Santo sigue obrando en ti. Daniel sintió un gran alivio al escuchar esas palabras. Pero, ¿cómo sigo adelante? ¿Cómo evito volver a caer en lo mismo? David tomó un sorbo de su café y respondió con sabiduría. La clave es permanecer en Cristo. Jesús dijo en Juan 15, 5, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Daniel asintió, comprendiendo la verdad en esas palabras. Tengo que permanecer en él. David sonrió. Exactamente. Y eso significa leer la palabra cada día, orar con sinceridad, rodearte de hermanos en la fe y alejarte de lo que te hace tropezar. Daniel supo que su camino no sería fácil, pero al menos ahora tenía un plan. Esa noche, al regresar a casa, tomó su Biblia y comenzó a leer como no lo hacía desde hacía años. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió hambre por la presencia de Dios. Esa noche, Daniel abrió su Biblia con determinación. La dejó caer sobre la mesa y pasó las páginas lentamente, sintiendo el peso de cada palabra. No quería leer solo por obligación o por costumbre. Quería sumergirse en la verdad de Dios y permitir que transformara su vida. Sus ojos se posaron en Salmos 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cerró los ojos y susurró: Señor, muéstrame lo que he estado tolerando en mi vida. De inmediato, como si una película se reprodujera en su mente, comenzaron a surgir recuerdos de momentos en los que había comprometido su fe. Los pequeños compromisos que lo alejaron de Dios. Recordó aquella vez en la que sus amigos lo invitaron a una reunión donde el ambiente no era el mejor. Al principio, sintió convicción de no ir, pero se dijo a sí mismo: no es tan grave, solo voy a pasar un rato. Esa noche, aunque no participó en nada abiertamente malo, sintió cómo su corazón se volvía indiferente. Lo que antes le habría incomodado ahora le parecía normal. También recordó las veces en las que sus oraciones eran solo palabras vacías, repeticiones sin corazón, o cuando justificaba el no asistir a la iglesia con la excusa de que podía buscar a Dios desde casa, aunque en realidad no lo hacía. Cada pequeña decisión había sido un paso en la dirección equivocada. Había permitido que el pecado lo envolviera lentamente hasta que dejó de sentir su peso. Señor, he sido negligente. Perdóname, dijo en voz baja. Sintió una presión en el pecho, como si Dios estuviera tocando cada rincón de su alma. Entonces recordó lo que David le había dicho en la cafetería. Si quieres caminar con Dios, debes alejarte de lo que te hace tropezar. Daniel sabía que aún había cosas en su vida que debía dejar atrás, renunciando a lo que lo ataba. Se levantó de la mesa y caminó hacia su computadora. Durante años había llenado su mente con contenido que no edificaba su espíritu. Música, películas y redes sociales que lo alejaban de Dios en lugar de acercarlo. Suspiró profundamente. No quería aferrarse a nada que lo hiciera caer otra vez. Sin pensarlo más, comenzó a eliminar archivos, cerrar cuentas y desinstalar aplicaciones. Cada clic era una renuncia a lo que antes había tolerado. Mientras lo hacía, recordó Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Daniel se dio cuenta de que el pecado no siempre viene de manera obvia. A veces se esconde en lo que permitimos que entre a nuestro corazón, en lo que nos entretenemos, en lo que justificamos como inofensivo. Al terminar, sintió un alivio inexplicable. Era como si hubiera quitado una carga de sus hombros, la lucha contra los pensamientos. Pero entonces, una nueva batalla comenzó en su mente. ¿Realmente necesitas hacer esto? No tienes que ser tan radical. Dios te ama tal como eres. No necesitas cambiar tanto. Daniel reconoció esas mentiras. Era el enemigo tratando de hacerlo dudar, queriendo que volviera atrás. Recordó las palabras de Jesús en Juan 8:44, donde describe a Satanás como mentiroso y padre de mentira. No voy a escuchar más sus engaños, dijo en voz alta.
Se levantó y comenzó a orar con fervor, algo que no hacía desde hacía años. Señor, ayúdame a mantenerme firme. Sé que el enemigo intentará hacerme retroceder, pero en tu fuerza yo avanzaré. No quiero ser tibio, quiero seguirte de verdad. Mientras oraba, una paz sobrenatural comenzó a llenar su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Sabía que la batalla no había terminado, pero ahora estaba listo para enfrentarla. A la mañana siguiente, Daniel despertó sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Su decisión de alejarse de lo que lo hacía tropezar le había traído un alivio profundo, pero sabía que su verdadero desafío apenas comenzaba. Se vistió y salió rumbo al trabajo, decidido a mantener su compromiso con Dios. Sin embargo, mientras caminaba, recordó las palabras de Jesús en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo. Daniel comprendió que su fe ya no podía ser algo superficial. Si quería seguir a Cristo de verdad, tendría que estar dispuesto a pagar el precio. El choque con el mundo a media mañana, mientras trabajaba en su oficina, uno de sus compañeros, Andrés, lo llamó. Daniel, ¿y si vamos con los muchachos después del trabajo? Va a estar bueno. Antes Daniel habría aceptado sin pensarlo, pero sabía que esas reuniones siempre terminaban en conversaciones vacías y ambientes que lo alejaban de Dios. Respiró hondo y respondió con firmeza. Gracias, pero hoy no puedo. Andrés lo miró con curiosidad. ¿Desde cuándo tan aburrido? Antes siempre venías. Daniel sintió una punzada de incomodidad. No quería que lo vieran como alguien raro o religioso, pero recordó lo que Jesús dijo en Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estaba en una encrucijada. Podía ceder a la presión social o mantenerse firme. Finalmente, respondió con calma. Estoy haciendo algunos cambios en mi vida. Quiero enfocarme en cosas que realmente valgan la pena. Andrés se burló ligeramente, pero luego encogió los hombros. Bueno, como quieras. Aunque la conversación terminó, Daniel se quedó pensando en lo difícil que era vivir la fe en un mundo que no la entiende. Cuando la familia no comprende, esa noche, al llegar a casa, se encontró con su hermana, Natalia. Mamá me dijo que últimamente te nota diferente, comentó ella con curiosidad. Daniel sonrió levemente. Sí, estoy tratando de acercarme más a Dios. Natalia lo miró con escepticismo. No vas a decirme que te volviste fanático, ¿verdad? Daniel sintió tristeza en sus palabras. Entendía que su familia no compartía su fe con la misma profundidad. Solo quiero ser fiel a Dios, Nat. Me he dado cuenta de que muchas cosas que permitimos en nuestra vida nos alejan de Él sin que nos demos cuenta. Su hermana suspiró. Solo no exageres, Dani. Dios no es tan estricto como lo pintan. Esa frase resonó en su mente. ¿Cuántas veces él mismo había pensado así? Recordó las palabras de Jesús en Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Daniel no quería ser tibio, no más. Lo único que sé, dijo con voz firme, es que no quiero seguir a Dios a medias. Natalia no respondió, solo asintió y cambió de tema. Esa conversación le dejó claro algo. Seguir a Cristo implicaba ser malinterpretado, incluso por las personas más cercanas. La prueba más difícil. Más tarde, mientras leía la Biblia, su teléfono vibró. Era un mensaje de alguien que no esperaba. Sofía, su expareja. Habían terminado hacía meses, pero aún tenía sentimientos por ella. Había sido una de las razones por las que se había alejado de Dios. El mensaje decía: Hola Dani, hace mucho que no hablamos. ¿Podemos vernos?
Su corazón se aceleró. Por un momento sintió el deseo de responder, pero entonces una voz en su interior le recordó 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que si respondía, podría volver a caer en los mismos errores de antes. Dios le estaba dando una oportunidad para demostrar si realmente estaba comprometido con él. Después de unos minutos de lucha interna, tomó una decisión. Borró el mensaje sin responder. Por primera vez en mucho tiempo, eligió a Dios por encima de sus propios deseos. Y en ese momento, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Un nuevo comienzo en Cristo. El sol se alzaba en el horizonte, iluminando la habitación de Daniel con una luz cálida y suave. Se despertó sintiendo una paz profunda, algo que nunca había experimentado con tanta claridad. Habían pasado semanas desde aquella noche en la que clamó a Dios para que abriera sus ojos. Su vida no era la misma. Se había comprometido a buscar a Dios con todo su corazón, y aunque la lucha no había sido fácil, sabía que cada paso que había dado lo había acercado más a su Creador. Se sentó en su cama y tomó su Biblia, abriéndola con reverencia. Sus ojos se posaron en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esas palabras resonaron en lo más profundo de su ser. Antes, había vivido con un pie en el mundo y otro en el reino de Dios, pero ahora entendía que seguir a Cristo significaba una entrega total. Number SARS. La transformación es visible. Mientras se preparaba para su día, recibió un mensaje de David. Hermano, hoy hay reunión en la iglesia. ¿Nos vemos allí? Daniel sonrió. Antes habría buscado excusas para no ir. Ahora no podía esperar para estar en la presencia de Dios junto a otros creyentes. Cuando llegó a la iglesia, fue recibido con abrazos y sonrisas. Algunas personas notaban el cambio en él. Daniel, te ves diferente, le dijo un hermano de la congregación. Y era cierto, no solo en su forma de actuar, sino en su semblante. Ya no llevaba la carga de la culpa, el peso del pecado o la indecisión. Ahora caminaba con propósito, con la certeza de que su vida pertenecía a Dios. Mientras se sentaba, el pastor subió al púlpito y comenzó a predicar sobre Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Daniel sonrió. Era como si Dios le estuviera hablando directamente. Él había sido transformado. Un testimonio que impacta. Después del servicio, David se acercó a él. Hermano, Dios ha hecho algo poderoso en ti. Daniel asintió. Y sigue haciéndolo. Cada día me muestra algo nuevo. David puso una mano en su hombro. ¿Has pensado en compartir tu testimonio? Podría ayudar a otros que están donde tú estabas. Daniel se quedó en silencio. Nunca se había imaginado compartiendo su historia en público, pero algo en su interior le decía que era lo correcto. Si Dios puede usar mi historia para despertar a alguien más, lo haré. Esa noche, en un pequeño grupo de oración, Daniel compartió su testimonio por primera vez. Habló de cómo había permitido que su corazón se enfriara, cómo había tolerado cosas que lo alejaron de Dios y cómo el Espíritu Santo lo había confrontado. Cuando terminó, hubo un silencio. Luego, una joven en la sala comenzó a llorar. Dios me está hablando a través de tu historia, dijo con voz temblorosa. He estado en el mismo lugar, pero ahora sé que Dios me está llamando de vuelta. Daniel sintió un nudo en la garganta. Dios estaba obrando. El llamado a permanecer firme. Esa noche, cuando llegó a casa,
Se arrodilló junto a su cama y oró: Señor, gracias por darme una nueva oportunidad. Ayúdame a nunca alejarme de ti otra vez. Sabía que el enemigo intentaría hacerlo caer, que la lucha contra el pecado sería constante, pero ahora entendía algo crucial. Dios le había dado la victoria. Recordó las palabras de Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La historia de Daniel no terminaba aquí, apenas comenzaba. Desde ese día, vivió con un solo propósito: glorificar a Dios con cada pensamiento, palabra y acción, porque ya no era el mismo. Ahora pertenecía completamente a Cristo. No olvides suscribirte al canal. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Dios tiene un propósito para ti. Nos vemos en el próximo video. Escribe amén en los comentarios si recibes estas palabras de bendición. Y que Dios te bendiga.